buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar esta reunión con una oración. Señor, aquí estamos de nuevo, Señor, juntos contigo, Señor. Queremos aprender, Señor, cómo evangelizar como tú lo hacías. No solo a ser siervos obedientes que llevan a cabo la misión, el mandamiento que tú nos diste, sino no nada más por hacerlo, sino también hacerlo como tú lo hacías, Señor. Al ser tus discípulos, queremos ser como cada día aprender más y llegar a ser tarde o temprano como nuestro maestro. Tal vez desarrollándonos es lo que quisiéramos alcanzar. Sabemos que estamos siendo perfeccionados, Señor, pero sí podemos aprender de tus enseñanzas cómo evangelizar. Te pedimos, Señor, que entre a nuestro corazón el deseo intenso de ir y evangelizar a los perdidos y ser y hablarles tal como el Espíritu Santo quiere que les hablemos, no solo con las costumbres de los hombres ni las tradiciones de los hombres, sino conforme a lo que hace y nos enseña tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a iniciar. Voy a hacer unos ajustes aquí. Vamos a iniciar a ver el video que tenemos preparado para hoy, que tiene que ver con el tema que les compartí, lo que el infierno no quiere que sepamos. Vamos a iniciar. ¿Has escuchado las estadísticas acerca de que millones de personas han decidido recibir a Cristo? ¿Has escuchado que parece que la iglesia aumenta en número? Pues bien, queremos compartir un secreto contigo. Se llama la tasa de alejamiento. Del 80 al 90% de los que toman la decisión de recibir a Cristo, ahora se están alejando de la fe. Eso significa que el evangelismo moderno y los métodos que usa para atraer a las personas a la iglesia produce de 80 a 90 de aquellos a los que llamamos deslizados, entre cada 100 decisiones por Cristo. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, una denominación de renombre en Estados Unidos logró conseguir 294,000 decisiones para Cristo. 294,000. Desafortunadamente, solo pueden encontrar 14,000 en comunión. No pudieron dar cuentas por 280,000 de sus decisiones. Y estos son resultados evangelísticos normales y modernos, desde las iglesias locales hasta las grandes cruzadas. Y creemos que esta tragedia sucede no por la falta de seguimiento, sino más bien porque la iglesia se ha apartado de la manera bíblica de presentar el evangelio, como lo hizo Jesucristo. Así que miremos ahora cómo el acercamiento de Jesús fue radicalmente diferente de los típicos métodos modernos. En Marcos 10, versículo 17, tenemos la historia de un joven rico, quien se acerca a Jesús y le dice: «Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Ahora, no sé tú, pero si me sucediera a mí, estaría muy emocionado. Esa sería una oportunidad única en la vida. Noten que Cristo no dice: «Oh, amigo mío, en tu corazón tienes un hoyo en forma de Dios que solo yo puedo llenar. Y si dijeras esta oración y me pidieras que entre en tu corazón, tendrás amor, gozo, paz e irás al cielo a morir». No, Cristo comenzó diciendo: «¿Por qué me llamas bueno si no hay ninguno más que uno? Y ese es Dios». Así que corrigió a este hombre en su entendimiento de la palabra bueno. Y entonces, él le indicó los 10 mandamientos. Le dio 5 de ellos. Le dijo: «Tú conoces la ley». Le dijo: «No mentirás, no hurtarás, no matarás, no serás adúltero, no defraudarás, honrarás a tu padre y a tu madre». Y el joven le dijo: «Maestro, he guardado eso desde mi juventud». Y luego Jesús le indicó la esencia del primer y segundo mandamiento. Y dijo: «Hay una cosa que aún te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás el tesoro en el cielo. Y ven y sígueme». Y la Biblia dice que el hombre se fue triste. Y yo pienso dentro de mí, ¿qué no sabía Jesús que nadie puede guardar los 10 mandamientos? No somos salvos por guardar la ley, somos salvos por gracia. ¿Por qué le habló así? Digo, ¿no habló del amor de Dios, de la gracia de Dios? ¿No oró con él?
Ni siquiera le dijo algo como, espera, regresa, ¿no quieres venir a mi casa este fin de semana a un cordero asado para que pueda establecer una relación contigo sin polémica y sin condiciones? A mí me parece que Jesús quizás se hubiera beneficiado de un curso de evangelismo por amistad. Mas ese fue mi entendimiento poco profundo e inmaduro de lo que él hacía. Él utilizaba un principio que prepara al corazón para la gracia. Es un principio que ha sido utilizado por Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, y convierte al alma conforme a la Biblia, mostrando a cada persona el por qué necesita al Salvador. Es una clave que cambia todo. Y es por eso que el enemigo no quiere que la tengan. Es algo que el enemigo ha torcido a través de los años, lo ha usado mal y lo ha escondido, de manera que parte de la iglesia no sabe que existe. Es por eso que lo llamamos lo que el diablo no quiere que sepas. Así que por favor, mírenlo y escuchen atentamente y no se dejen distraer por nada. Lo que hizo Jesús solo resta cierta cantidad de tiempo. Arrepiéntanse, usen la ley y sus conocimientos. Alcanzar a los perdidos. Arrepiéntanse. No hay cosa más importante que tu salvación eterna. La Biblia nos dice en el Salmo 19, verso 7, la ley del Señor es tan perfecta que convierte al alma. ¿Qué dice la Biblia que es tan perfecta y hasta convierte al alma? Esta escritura lo hace muy claro. La ley del Señor es tan perfecta que convierte al alma. Para ilustrar la función de la ley de Dios, miremos la ley civil por un momento. Imagínate si yo te dijera, tengo buenas noticias para ti. Alguien acaba de pagar una multa de $25,000 por exceso de velocidad por ti. Es probable que me mires y digas, esas no son buenas noticias, no tiene sentido. Yo no tengo una multa de $25,000. ¿Ves? Es probable que mis buenas noticias no fueran buenas porque parecería tonto. Pero más que eso, también suena ofensivo, porque estoy insinuando que has quebrantado la ley cuando crees no haberlo hecho. Pero si te lo dijera así, podría tener más sentido. En tu camino hacia acá, un policía te vio yendo a 55 millas por hora en una área apartada para una convención de niños ciegos. Habían 10 señales claras indicando que 15 millas por hora era la velocidad máxima. Pero tú pasaste por ahí a 55 millas por hora. Lo que hiciste fue muy peligroso. La ley estaba por actuar cuando alguien que ni siquiera conoces llegó y pagó la multa por ti. Tú eres muy afortunado. Puedes ver que el decirte primero lo que has hecho mal realmente hace que las buenas nuevas tengan sentido. Si no traigo información clara que violaste la ley, las buenas nuevas parecerán necias y ofensivas. Pero si entiendes que violaste esa ley, esas buenas nuevas se hacen buenas de verdad. Del mismo modo, si me acerco a un pecador endurecido, alguien con el entendimiento entenebrecido, y digo, Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, será necedad para él y ofensivo para él. Necedad porque no tendrá sentido. De hecho, la Biblia dice que la predicación de la cruz es necedad para aquellos que perecen y ofensivo porque estoy insinuando que él es pecador cuando él no cree serlo. En lo que a él concierne, hay otras personas mucho peores que él. Pero si tomo el tiempo para seguir los pasos de Jesús, quizás tenga más sentido. Si tomo el tiempo de abrir la ley divina y mostrarle al pecador precisamente lo que ha hecho mal, que ha ofendido a Dios traspasando su ley, entonces cuando se queda, como dice Santiago, convicto por la ley como transgresor, las buenas nuevas de haberse pagado la multa por él ya no serán necedad, no serán ofensivas, serán el poder de Dios para salvación. Con ese pensamiento en mente, veamos Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están debajo de la ley, para que toda la gente cierre la boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Allí está una función de la ley, es cerrar la boca del pecador. Detener a la persona de justificarse diciendo, hay otra gente mucho peor que yo, no soy mala persona. No, la ley cierra la boca de la justificación y deja a todo mundo, no solo a los judíos, sino a todo mundo culpable ante Dios.
Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos dice qué es el pecado. De hecho, 1 Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. Y luego en Romanos 7, verso 7, Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Pablo dijo que no conocía lo que era el pecado hasta que la ley se lo dijo. Y Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Allí está diciendo que la ley es como un ayo que nos guía a Jesucristo para poder ser justificados por la fe en su sangre. La ley no nos ayuda, solo nos deja indefensos. La ley no nos justifica, solo nos deja culpables ante un Dios justo y santo. Déjame decirte de nuevo, esto es tan importante, no somos salvos por la ley, sino por la gracia de Dios, por la fe. La ley solo nos muestra que estamos sucios y desesperados por la purificación de Dios. La tragedia del evangelismo moderno es que a finales del siglo pasado, cuando se deslizó a la ley y su habilidad de convertir el alma y llevar a la gente al Salvador, el evangelismo moderno tuvo que encontrar otra razón por la cual la gente se acercara a él. Y el tema que fue elegido para atraer a la gente a Cristo fue la promesa de una vida mejor. El evangelio se ha degenerado a Jesucristo te dará amor, gozo, paz, realización y felicidad duradera. Para ilustrar que no es bíblica la naturaleza de esta enseñanza popular, una que yo mismo solía enseñar, por favor, escucha la siguiente historia, porque la esencia de lo que estamos diciendo gira sobre este punto en particular. Dos hombres están sentados en un avión. Al primero le dan un paracaídas diciéndole que se lo ponga para que mejore su vuelo. Está escéptico al principio, ya que no ve cómo ponerse un paracaídas en un avión podría mejorar el vuelo. Un rato después, decide averiguar si es cierta la afirmación. Al ponerlo, nota el peso sobre sus hombros y ve que tiene dificultad en sentarse derecho. Sin embargo, le dijeron que el paracaídas mejoraría su vuelo, así que decide darle un poco de tiempo. Y mientras espera, él nota que los otros pasajeros se ríen de él porque lleva puesto el paracaídas en el avión. Y como lo siguen señalando y burlándose, por fin no soporta más, se desliza hacia abajo del asiento, se desabrocha el paracaídas y lo avienta al piso. La desilusión y amargura llenan su corazón, porque en cuanto a él, le fue contada una mentira total. Al segundo hombre le dan un paracaídas, pero escucha lo que le dicen. Le dicen que se lo ponga porque en cualquier momento estaría saltando del avión a 25,000 pies. Agradecido se lo pone y no nota el peso sobre sus hombros ni que no puede sentarse derecho. Su mente está consumida por el pensamiento de lo que le pasaría si saltara sin ese paracaídas. Ahora analicemos el motivo y el resultado de la experiencia de ambos pasajeros. El primer hombre se puso el paracaídas solamente para mejorar su vuelo. Y el resultado de su experiencia fue sentirse humillado por los demás pasajeros. Él fue desilusionado y un poco amargado hacia los que le dieron el paracaídas. En cuanto a él, pasará mucho tiempo antes de que alguien consiga ponerle otro paracaídas. El segundo hombre se puso el paracaídas solo para escapar del salto que venía. Y sabiendo lo que le pasaría sin él, tiene un profundo gozo y paz en su corazón, sabiendo que se salvó de una muerte segura. Este conocimiento le da la habilidad para soportar la burla de otros pasajeros y su actitud hacia aquellos que le dieron el paracaídas es de completa gratitud. Ahora, escuchen lo que dice el Evangelio moderno. Dice, vístanse del Señor Jesucristo. Él les dará amor, gozo, paz, realización y felicidad duradera. En otras palabras, Cristo mejorará su vuelo. Así que el pecador responde, y con la intención de experimentar, se pone al Salvador a ver si lo que dicen es cierto. ¿Y qué recibe? Justo lo que Jesús prometió. Pruebas, tribulación, persecución. Los otros pasajeros se burlan de él. ¿Qué hace él?
se quita al Señor Jesucristo. Lo han ofendido y se han burlado de Él. Está desilusionado y amargado. ¿Y cómo se le puede culpar? Se le prometió amor, gozo, paz, realización y felicidad duradera. Y solo recibió más pruebas y humillación. Su amargura está dirigida hacia aquellos que le dieron las supuestas buenas nuevas. Y ahora está mucho peor de lo que estaba antes, porque ahora cree que ha probado a Cristo y solo recibió una gran desilusión. Otro deslizado, vacunado y amargado. En lugar de decir que Cristo mejore el vuelo, debemos estar advirtiendo a los pasajeros que van a tener que saltar del avión, que como está establecido para los que mueran una sola vez y el juicio, y cuando un pecador comprende las consecuencias horribles de quebrantar la ley de Dios, huirá al Salvador solo para escaparse de la ira venidera. Y si somos testigos verdaderos y fieles, eso debemos de predicar, que hay ira en el porvenir, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Ves? No es un asunto de felicidad, sino de justicia. No importa qué tan feliz sea la persona o no en su estilo de vida actual. Sin la divina justicia de Cristo, perecerá en el día del juicio. La Biblia dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Ves? Así es como me di cuenta que necesitaba un Salvador. Yo tenía muchas de las cosas que el mundo ofrece, mas yo sabía que nada de eso importaría el día que estuviera frente a Dios, y que todo mi pecado se vería como evidencia de mi culpa. Sería la justicia de Cristo que necesitaría para ser salvo. Ahora, déjenme decir que la paz y el gozo son legítimos frutos de la salvación. Estos son los maravillosos y hermosos resultados de la salvación. Pero no es legítimo usar esos frutos como tu tarjeta para tu salvación. ¿Por qué? Porque si una persona viene a Dios buscando la paz y algo de gozo en su vida, pero no está quebrantado en su corazón, arrepentido por el hecho que ha pecado contra Dios Todopoderoso, no encontrará paz en Dios. No conocerá el gozo del Señor, permanecerá enemigo de Dios en su mente por medio de las obras limpias, separado de Dios a causa de su pecado. Y si seguimos dando a la gente la razón equivocada para venir a Cristo, responderá con el motivo equivocado, con la falta de arrepentimiento. ¿Puedes recordar por qué el segundo pasajero tuvo paz y gozo en su corazón? Fue porque sabía que el paracaídas le iba a salvar de una muerte segura. De la misma manera, yo tengo, como dice el apóstol Pablo, gozo y paz en creer, porque sé que de la justicia de Cristo me va a liberar de la ira venidera. Ahora, con eso en mente, miremos otro incidente a bordo de nuestro avión. Tenemos una aeromoza totalmente nueva en su primer día de trabajo y quiere impresionar a los pasajeros, y eso es exactamente lo que hace. Porque al caminar por el pasillo, cargando una jarra de café recién hervido, ella tropieza accidentalmente sobre el pie de alguien y derrama ese líquido caliente en el regazo de nuestro segundo pasajero. ¿Cuál es la reacción de él cuando toca su piel tierna ese líquido caliente? Diría, "Oh, hombre, ¿eso me dolió?" Sí, por supuesto, siente el dolor. Pero luego se pararía de su asiento, desabrochándose el paracaídas y tirándolo al piso, diciendo, "¿Este tonto paracaídas?" No, por supuesto que no, porque lo haría. No se puso el paracaídas para mejorar su vuelo, se lo puso para salvar su vida. En todo caso, el café caliente haría que se sujetara más del paracaídas, esperando con ansias el salto. Si tú y yo nos hubiéramos vestido del Señor Jesucristo por el motivo bíblico de huir de la ira venidera, cuando llegue la tribulación y la turbulencia, no nos enojaremos con Dios, no perderemos nuestro gozo y paz. ¿Por qué razón? No venimos a Jesús por un estilo de vida alegre. Venimos porque pecamos contra Dios y necesitamos a un Salvador para salvarnos de la ira venidera. Si por algo la tribulación lleva al creyente verdadero más cerca del Salvador, tristemente hay multitud de cristianos declarados que pierden su gozo y paz cuando llega la turbulencia. ¿Por qué? Son producto de un evangelio centrado en el hombre. Llegaron sin arrepentimiento, sin el cual no se pueden salvar. Piensa en la mujer tomada en el acto del adulterio.
Ella había violado el séptimo mandamiento. La ley clamaba por su sangre. Estaban a punto de apedrearla. La ley la condenó. Esa es una de las funciones de la ley de Dios. Condena. Puede que digas, espera un minuto. Eso no está bien. No podemos ir condenando a las personas. Bueno, es cierto. No tenemos que hacerlo. Ellas ya están condenadas. Juan 3:18 dice, el que no cree ya está condenado. La ley solo nos está mostrando a la persona en su luz verdadera. Algunos tal vez se identifiquen con esto. Tienes una mesa de madera en tu sala. La sacudes, está limpia, sin polvo. Luego abres las cortinas dejando entrar la luz del sol. ¿Qué ves en la mesa? Polvo. ¿Qué ves en el aire? Polvo. ¿La luz creó el polvo? No. La luz simplemente dejó ver el polvo. Y cuando tomamos el tiempo para retirar la cortina del lugar santísimo y dejar que la luz de la ley de Dios brille en el corazón del pecador, lo que pasa es que se ve a sí mismo en verdad. El mandamiento es una lámpara y la ley es la luz. Por eso dice Pablo en Romanos 7, versículo 13, por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, fue la ley que mostró el pecado de Pablo en su luz verdadera. El siguiente corto muestra lo poco que saben algunos sobre la ley de Dios. ¿Puedes nombrar alguno de los 10 mandamientos? No matarás. Sé que robar es uno de ellos. A ver, los 10 mandamientos. Creo... hay 10. Está bien, no sé. ¿Sabes alguno de los 10 mandamientos? No me sé ningún otro. ¿Puedes nombrar los 10 mandamientos? No. Nombra uno. Heineken, Red Dog, Miller, Busch, Rolling Rock. ¿No es Sima una cerveza? Son como 6. Creo que es todo. Miller, Miller Lite, Bud Light, Corona, Heineken. Heineken, Budweiser, Old Style, Red Dog, Busch, Red Wolf, Natural Light, Guinness, Foster's, Beck's. Sí, también me sé algunas otras. Puede que se rían algunos, pero es una triste realidad que hoy mucha gente conoce más de la cerveza que de los 10 mandamientos, el estándar moral de Dios. Si alguien no conoce la ley de Dios, no verá que su pecado es de sobremanera pecaminoso y su corazón no estará preparado para el Evangelio. Es así de fácil. ¿Qué granjero tomaría buena semilla para echarla en tierra dura? No, primero prepara la tierra, la labra. Buena semilla, buena tierra, buena cosecha. Lo que el evangelismo moderno hace es tomar la buena semilla del evangelio y echarla en el corazón de la humanidad que está aún duro y sin reforma. El evangelismo bíblico y sin acepciones es ley al soberbio, gracia al humilde. Nunca verás a Cristo dando el evangelio, las buenas nuevas, la gracia de Dios a una persona orgullosa y con justicia propia. Con la ley quebranta el corazón duro y con el evangelio sana el corazón quebrantado. ¿Por qué haría eso? Porque siempre hacía las cosas que agradaban.
Bien, pues hasta aquí el video llega. Vamos a entrar un poquito a ver la aplicación también, como lo hicimos el jueves pasado, pero solamente recalcar esto. El evangelismo actual en gran cantidad de personas es a través de ofrecerle beneficios de comodidad, de seguridad, de confort a la gente para atraerla y hacerla miembro de la iglesia. La verdad es que no es de la iglesia de Jesucristo, es de un grupo de personas que le dicen iglesia. La verdadera iglesia es la que sigue al Señor. La verdadera iglesia es la que habla lo que dice la Escritura. Y mucha gente vive engañada pensando que del Señor Jesucristo solo van a obtener, como decía ahí, confort, bienestar, prosperidad, comodidad. Entonces, cuidado con eso, porque estaríamos, si hiciéramos lo que es la costumbre muy crecida, estaríamos ofreciendo un falso evangelio. No que haya otro evangelio, sino es uno falso. Así es que aprendamos como lo hizo el Señor, presenta la ley. Quiero solamente, antes de empezar, como he estado haciéndolo y algunos han escuchado y seguramente otros lo han dicho, sé que las hermanas que iban al hospital lo practicaban también, ahora pues no se está yendo, pero es presentarle a la gente la ley. ¿Te consideras una buena persona? Pues la mayoría dicen, sí, pues yo no he hecho algún delito grave, no robo mucho o no hago daños serios. Le dice, bueno, ¿sabes cuáles son los 10 mandamientos? Pues sí, no robarás, no matarás. ¿Has robado alguna vez en tu vida? Pues sí. ¿Cómo se le dice a los que roban? Pues ladrón. ¿Has alguna vez visto una mujer para codiciarla? Sí. ¿Sabías que Jesús dijo que el que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón? Pues ahora lo sé. Algunos dicen, ni siquiera eso básico saben. Sobre todo cuando no son parte de una iglesia. Después que han leído, como que quedó ahí una nube de falta de conocimiento. Una vez que repasas los 10 mandamientos, te das cuenta de que la Biblia dice que si faltas en uno, si pecas en uno, pecas en todos, pecas en toda la ley. Entonces, es infracción de la ley. Por lo tanto, ¿sabes cuál es la condena? Que cuando llegue el juicio final, ¿sabes cuál es el final de esto? No, pues la condenación. O vas a disfrutar en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, o vas a la condenación, a un lago de fuego, a un lugar de tormento. ¿Te preocupa eso? Pues claro que sí, yo no quiero ir ahí. Bueno, entonces, para eso vino el Hijo de Dios, para pagar por tus pecados que tienes. Así es que lo invitas a que se arrepienta de sus pecados, que se arrepiente de sus pecados y que le pida al Señor que venga a su vida, que lo transforme, que lo haga una nueva criatura y ahora sí es un creyente en Jesucristo, salvado porque se arrepintió y tuvo conocimiento de sus pecados, se arrepintió y le pide al Señor que lo limpie con su sangre y ande. Por supuesto, ese es el Evangelio, eso es lo que hacía Jesús tal como lo vimos ahí. Ahora voy a ir a la siguiente. Quiero presentarles esta serie de pantallas que tienen que ver con el tema, por supuesto. Bien. El tema, como vimos, lo que el infierno o lo que el diablo no quiere que sepas. Ese es el centro de esto. Quiero presentar un tema de reflexión, el engaño para ganar seguidores. Y es típico, ¿eh? Muchas personas usan esto, incluso iglesias se valen de esto, si se puede llamar iglesias. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Otra versión dice, bueno, ahorita lo vemos. Muchos predicadores fracasan en este punto. Ellos tienen el verdadero evangelio, pero le añaden elementos propios de la ingeniosidad y sabiduría humanas.
frecuentemente añaden estas cosas corrompidas o diluidas del evangelio porque piensan que el añadirlas hará que el evangelio sea más efectivo o que le dará una mayor audiencia. Perdón. Así que arrepentíos, acá dice Romanos, pero es Hechos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados. Una vez que te diste cuenta en el número 1 de que estás en pecado, ahora requiere arrepentirse y convertirse, dejar atrás, arrepentirse y dejar atrás su vida de pecado, y tus pecados serán borrados por el sacrificio del Señor Jesús, por supuesto. ¿Cuál es la razón principal por la cual viniste al Salvador? Cada uno tenemos una respuesta a esa pregunta. ¿Tenías un conocimiento pleno de tu pecado? ¿De dónde vino ese conocimiento? ¿Tenías temor de Dios? Tal vez a muchos les pasó que vinieron porque dijeron, no, es que aquí en Jesús, aquí le pides a Dios y Dios te contesta todas las oraciones y todo lo que le pidas te lo dan y que oren por ti y listo, punto. No, esa no es la verdadera causa. Ese es el que se pone el paracaídas solamente para que su vuelo fuera más cómodo, como lo vimos en el video. Mucha gente hay así. Y sabes que no eres salvo. Muchas personas no son salvas porque se les engañó al presentarles un evangelio falso. 4. Ya que somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe y no por la ley, ¿cuál es el propósito principal de la ley de Dios para el pecador? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. El papel de la ley, de los 10 mandamientos, es ponernos en el espejo, ver nuestra condición y decir, yo necesito a Jesús, yo lo necesito. Yo necesito porque si Él murió por mis pecados, yo me arrepiento y quiero una vida nueva, conforme a lo que dice el Señor. Otra versión dice, la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Bien, ¿crees que algunas personas tomen una decisión de aceptar a Cristo con un motivo equivocado? ¿Por qué sí o por qué no? Claro que creo que muchas personas, por un motivo equivocado, querían salir de una situación, tenían una prueba fuerte, un dolor, una enfermedad, algo que les pasaba y les ofrecieron que aquí se resuelven tus problemas, como lo vimos en el video. Y esa no es la salvación. Ahí no va a obtener la salvación. Va a estar engañado. Por eso muchos desisten, dejan de seguir al Señor porque realmente nunca tuvieron una relación, una conversión verdadera. La persona que testifica tiene la responsabilidad de comunicar claramente el motivo correcto, bíblico. En forma de pregunta está. ¿Tiene la responsabilidad de comunicar claramente el motivo correcto, el bíblico? ¿Cuál debe ser ese motivo? Claro que el motivo es presentarle la ley para ver la verdad en cuanto a su vida, en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a verse frente a frente con su pecado y con la condenación para poder obtener la salvación. El motivo es presentar la ley para que él se dé cuenta y se arrepienta. Ese es el motivo correcto, lo que hacía el Señor. Explica el concepto ley para el soberbio, gracia para el humilde. La ley se va a aplicar la ley al soberbio, al que no se arrepintió, al que siente que él ha hecho buenas obras, ha hecho cosas buenas para gente necesitada y siente que por obras es la salvación. Para el humilde, obra la gracia. Sigo poniendo el mismo ejemplo del fariseo y el publicano. El fariseo estaba muy orgulloso de ser una persona justa a sus ojos. El publicano se dio cuenta y estaba arrepentido, dolido por su pecado. Él recibió gracia. Jesús dijo, él salió justificado y el otro salió condenado. 7.
¿Cómo nos revela la ley nuestro estado verdadero? Explica en tus propias palabras la analogía del polvo que se ve en la luz. Recuerden que vimos ahí en el video que cuando abres la ventana y hay polvo porque hiciste limpieza, porque barriste, porque limpiaste la mesa, etcétera, el polvo flota. Y la única forma de ver el polvo es a través de los rayos del sol o de la luz que entra al interior. Se ven el polvo en el ambiente flotando. La luz es la ley que descubre el pecado y entonces nos damos cuenta de que necesitamos al Salvador, necesitamos el perdón de parte de Dios por gracia. Ahora, para un estudio más profundo voy a empezar con este tema. Tal vez nos tardemos un poco, se perdió un poco de tiempo en este problema. Espero que ustedes, bueno, si ustedes quieren, continuamos. ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? ¿Cómo se define el pecado? La Biblia dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo pecado es infracción de la ley. La otra versión dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Segundo, ¿qué puede causar que un pecador esté de acuerdo con nuestro mensaje? Leemos esto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Nos vamos al 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Fíjense en esto. Un pecador, cuando siente convicción de pecado, cuando su conciencia lo acusa al presentarle la ley, o el gentil, o sea, el que no era judío, los que eran ajenos al pueblo, a los conocimientos de la ley, dice aquí, tenían en su conciencia grabada de alguna manera la ley, sabían lo que estaba bien y lo que está mal. Cuando actúan conforme a eso, dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y su conciencia entra a actuar acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En cambio, los otros que a nivel de soberbia se enseñan, tú pues que enseñas, no te enseñas a ti mismo, fariseo del templo, tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas, tú que dices que no sea de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Bien, entonces, tenemos que ser congruentes cuando estamos compartiendo, vivir el evangelio de la justicia de Dios, una vez que somos salvos, vivir en justicia, y también nos damos cuenta de que hay personas que saben que están en pecado, sienten la culpa, buscan a Dios, ellos están humillados o humildes y es una oportunidad de que encuentren la salvación. Bien. Spurgeon advirtió, no creo que hombre alguno pueda predicar el evangelio sin predicar la ley. Estamos hablando de los mandamientos, por supuesto. La ley es la aguja y no puedes coser el hilo sedoso del evangelio a través del corazón del hombre a menos que primero introduzcas la aguja de la ley para abrirle camino. No puedes coser nada sin aguja, es lo que está diciendo aquí. Necesitas la aguja, en este caso es la ley, para poder que el hilo pueda restaurar el corazón roto. Un corazón que está, no estoy hablando de emociones y sentimientos, estoy hablando de un corazón que va, de una persona que va rumbo a la condenación. Explica lo que la aguja hace por el hilo y luego lo que la ley hace por el evangelio. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo como la aguja para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Otra versión. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. En este caso, a través de la ley, la gente se da cuenta de la magnitud de su pecado. Romanos 7:13 dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ya lo explicaba un martes Sergio con detalle esto. Otra versión dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver que qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Es cierto, cuando ves la ley, hay el intento de violarla, porque así es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende a pasar los límites establecidos por Dios. Había un solo mandamiento para Adán y Eva: que no comieran del fruto del árbol que estaba en el centro del huerto. Era el único, y lo violaron. Provocado, por supuesto, por el diablo, ¿verdad? En su libro Santidad, Ryle escribió: permítanos exponer y enfatizar los 10 mandamientos y mostrar la longitud, la anchura, la profundidad y la altura de los requisitos de ellos. Así lo hizo nuestro Señor en el Sermón del Monte. No podemos hacer mejor que seguir su plan. En Mateo 5, 21 a 37, note donde Cristo enfatizó los 10 mandamientos. Voy a sacar algunos versículos solamente. Por ejemplo, ira o enojo. Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lujuria. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Sigamos viendo que el Señor está presentando la ley, está presentando los mandamientos. En el Antiguo Testamento no cometerás adulterio. El Señor dijo: el adulterio no es solamente la relación física, cometerla cuando hay la unión física, pero el pecado nace, se concibe desde que mira a una mujer para codiciarla. Ya adulteró con ella, posteriormente va a dar a luz el pecado. ¿Por qué? Pues porque ya está habitando adentro. Así es como concebir un hombre, una criatura. Tarde o temprano van a nacer, así va a ser el pecado, porque ya estando esa codicia, va a seguir creciendo hasta salir a la luz. Divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. No vamos a entrar, ya hemos tratado el tema del divorcio. Por lo pronto aquí sigamos con esto. Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por ni por la tierra, que es el estrado de sus pies. Eso es lo que sigue el versículo. O sea, no jures, no jurar de ninguna manera. Ese es el mandamiento. Mateo 15, del 19 y 20, identifica en cada mandamiento del cual Cristo se refiere. Fíjense en este: porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, no matarás; los adulterios, no cometerás adulterio; las fornicaciones,
igualmente está abarcada dentro de las perversiones, de la lujuria, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El Señor estaba hablando en Mateo 15, 19 y 20 acerca de los mandamientos. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjense, está claro que los fariseos habían cambiado todo lo que el Señor les había dado como mandamientos. Ellos enfatizaron más la limpieza externa de las cosas. Antes de comer tenían que hacer una serie de procedimientos para considerar puro el llegar a sentarse a comer, mucho más que todo lo que está descrito en el versículo 19. Bien. 6. Romanos 7:7. ¿Cómo adquirió Pablo un entendimiento de la verdadera naturaleza del pecado? Y él lo describe muy bien en este versículo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. A la hora de que hay el mandamiento, ahí está la naturaleza incitando a que se viole ese mandamiento. Basada en la declaración de Pablo y 1 de Juan 3:4, ¿hay alguna manera fuera de la ley en que la gente pueda saber que ha pecado contra Dios? No hay. No hay. Por eso es que necesitamos presentarles la ley, tal como lo comentábamos hace rato. Algunas personas piensan que los pecadores tienen una comprensión inherente, que nacen sabiendo acerca del pecado y por lo tanto no necesitan la ley. ¿Qué nos dice Efesios 4:18 y Romanos 3:11 acerca del entendimiento de los perdidos? 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entendimiento entenebrecido, no pueden comprender, no penetra, es como estar con las cortinas cerradas, no entra la luz, no pueden ver el polvo flotando en el cuarto. Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así nacemos, por naturaleza. 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sin dejar fuera a nadie, excepto el Señor Jesucristo, todos nacemos con una naturaleza de pecado y propensos a pecar, y más al violar los mandamientos, que son los principios puestos por el Señor desde los hebreos cuando salieron de Egipto. Para saber a cuál estándar se refería Pablo cuando dijo la gloria de Dios, necesitamos entender el contexto del versículo 23. Vamos arriba y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para poder hacer eso, leemos los versículos 21 y 22, que son los dos anteriores. ¿Qué tema dijo Pablo que fue establecido o confirmado? Veamos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y luego sigue el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De nuevo aparece la ley. La justificación, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, en su sacrificio, en que es el Hijo de Dios, en que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Basado en estas respuestas, ¿cuál es el estándar del cual todos estamos destituidos de la gloria de Dios? Por supuesto, la justicia de Dios. Estamos destituidos por ser injustos delante de Dios. Y la justicia de Dios es por la fe. Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya son las 9 prácticamente. Romanos 3:23, al testificar, ¿por qué debemos asegurarnos de especificar que es por violar la ley que estamos destituidos? Si no especificamos, ¿qué efecto crees que tenga sobre el perdido? Lo mismo que decían cuando le dicen, alguien vino a pagar una multa de $25,000 porque violaste, porque
condujiste a 55 millas por hora en una zona diferente. Ya lo vimos, no voy a sobreabundar en eso. Ese es el versículo. La otra versión dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahora, voy a dejarles nada más este mensaje. Hay gente que me ha llamado y que me dice, en el Zoom, cuando quiero entrar, veo las grabaciones, pero duran muy poco. Dicen, duran apenas 2 semanas o 3. Tengo límite de cuánto puedo guardar. En tiempo que nunca lo alcanzo a cumplir, pero sí en espacio. Está limitado el espacio. Entonces, va grabándose y se va acumulando y tengo que estar liberando las que ya tienen más tiempo para darle lugar a las nuevas. Pero esta pantalla que ven aquí, ustedes pueden ir al YouTube, al área de videos de YouTube en su dispositivo y poner Ministerio Iglesia Semillas, ahí no aparece lo demás, pero es Ministerio Iglesia Semillas de Amor. Tiene que ir completo, Ministerio Iglesia Semillas de Amor, como aparece en esta parte, aquí. Pero usted lo pone donde está buscar. Van a aparecer los videos, cerca de, hay como más de, no sé, hay muchos videos acumulados de mucho tiempo. No están los videos de saludos y testimonios, pero sí están los mensajes. Pueden acudir a ese si acaso ya van a querer consultar uno de hace 1 mes o 2 meses, ahí lo van a encontrar. Ministerio Iglesia Semillas de Amor. Vamos a terminar esta parte con oración, por supuesto. A ver. Me imagino, aquí estamos. Perfecto. Bien. Vamos a orar. Señor, queremos testificar a los perdidos, porque es un mandamiento que tú nos diste, pero queremos hacerlo como también tú lo hacías, Señor. Queremos presentar la ley, queremos hacerlos con de que su vida y su relación con Dios está rota, que su vida es una vida en donde ha abundado el pecado, que todos nacemos igual y hemos crecido igual hasta que tenemos un encuentro con la ley. Ahí nos damos cuenta que violamos tus mandamientos, violamos la ley y por lo tanto tenemos una condenación asegurada. Señor, que seamos siervos útiles para llevar el evangelio y para vivir conforme al evangelio, a tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Muchas gracias, Señor, por las personas que has estado sanando, por las personas que les provees. Señor, muchas gracias por las pruebas, porque nos llevan a ser cada vez transformados y tener una santidad y andar en justicia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues terminamos esta parte.